Hola a todos, mi nombre es Melissa Pérez, asesor inmobiliario internacional certificado para el sur de la Florida, y hoy tengo el gusto de tomarme un cafecito con Marco Dieci. Marco es asesor tributario y él básicamente se especializa en asesorar a los clientes extranjeros para que hagan una inversión segura en todo el estado de la Florida, básicamente. Bienvenido, Gracias, Marco. Melissa. Marco, para mí y para mi equipo es muy importante que nuestros clientes estén bien asesorados al momento de la compra, porque ya sabemos que la legislación aquí en los Estados Unidos no es lo mismo que en nuestros países. Y bueno, no es lo mismo comprar como una persona local, digamos, que como un extranjero. Y bueno, por eso es que Marcos está con nosotros el día de hoy y nos va a hablar de los aspectos más importantes que debe considerar un inversionista extranjero cuando hace una inversión en los Estados Unidos. Correcto. Entonces, Marco, te tenemos varias preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué es importante que un cliente extranjero planifique su compra? Bueno, realmente hay muchos aspectos que debe considerar el inversionista para evitar cometer errores, como por ejemplo aspectos legales de protección de activos, aspectos fiscales que tienen que ver con los temas impositivos, como los impuestos que va a pagar, también los impuestos sucesorales. Estamos hablando también de las retenciones de impuestos con la ley de FIRPTA. Son muchos aspectos. Entonces, si invierten sin planificar, antes de invertir, están sujetos a todos esos impuestos, y algunos pueden ser hasta el 40% del valor de la propiedad. Imagínate, yo por eso digo que el mayor error que comete un inversionista extranjero cuando compra una propiedad en los Estados Unidos es comprar sin la debida planificación y la asesoría de profesionales como nosotros, Marco. No, es que es lo que iba a decir, no solamente teniendo un contador que los asesore, sino que también un agente de bienes raíces que sepa también del tema. Y en el caso de Melissa, ella es una persona que está bastante preparada, y lo digo con propiedad. Gracias. Sí, nosotros tenemos un equipo realmente para cubrir cualquier circunstancia que ustedes puedan tener. Contamos con el contador, con el asesor tributario, con abogados de bienes raíces, la compañía de título que se encarga de todo el proceso de cierre y escrituración. Segunda pregunta, Marcos. ¿Cuál es el primer paso que debe dar este inversionista extranjero antes de hacer la compra? En primer lugar, ya obviamente es el tener un agente de bienes raíces que sepa lo que está haciendo específicamente con los temas legales e impositivos. Segundo aspecto, y eso obviamente teniendo a Melissa, ella tiene un equipo de trabajo multifuncional que incluye un contador. Yo les digo algo, lo primero que deben hacer es consultar al contador, al asesor tributario, porque el asesor tributario los puede guiar en las mejores maneras de cómo invertir en los Estados Unidos y minimizar las consecuencias legales y fiscales. Ciertamente, Marco generalmente cuando se sienta con los clientes determina cuál es el propósito de la inversión y en base a esto les da toda la asesoría para evitar todas estas repercusiones de las que está hablando, repercusiones legales, tributarias. Dentro de las tributarias tenemos las retenciones y bueno, ya vamos a ir ampliando un poquito más de este tema. Voy a comprar una propiedad, analizaste el propósito de mi inversión. ¿Cómo asesoras a un cliente en líneas generales a estructurar su compra? Bueno, hay muchas maneras de invertir en los Estados Unidos. En primer lugar, puedes invertir como una persona natural, obviamente a nombre personal. Hay ocasiones que conviene. Por ejemplo, cuando una persona tiene la intención de residenciarse en los Estados Unidos a futuro o en 1 o 2 años, vale la pena invertir a nombre personal porque hay beneficios fiscales en ese aspecto. Sin embargo, si no es el objetivo de erradicarse en los Estados Unidos, no es la mejor opción. Lo mejor es invertir con una corporación o con una compañía de responsabilidad limitada, que aquí la llaman Limited Liability Company, LLC. Y hay otros mecanismos también, pero que hay que revisar bien porque pueden tener consecuencias fiscales y bueno, obviamente hasta legales, que tal vez no sean los mejores mecanismos. Existen otros que son de invertir
con una compañía extranjera dentro de los Estados Unidos que invierta en una empresa y esa empresa es la que adquiera la propiedad. Ok, aparte del tema de las estructuraciones de la empresa, que ya sabemos que es previa asesoría y es personalizada, ¿cuáles son los impuestos a los que van a estar sujetos los inversionistas extranjeros? Vamos a enfocarnos primero los inversionistas que compran una propiedad para ponerla a producir dinero en dólares, o sea, una inversión que es el 80% de los casos que nosotros trabajamos. Entonces, digamos, compró su propiedad, nosotros se la administramos y está generando ingreso en dólares productos de las rentas. ¿A qué impuesto estaría sujeto? El primer impuesto es el impuesto sobre la renta. Okay. El impuesto sobre la renta se determina sobre la ganancia que tenga la actividad de la renta de la propiedad. Y eso obviamente se les pueden hacer todas las deducciones de lo que son los impuestos municipales, lo que son los gastos de los intereses si tiene una hipoteca, lo que sería el condominio, etcétera, etcétera. Todos los gastos relacionados para producir la renta. Solamente lo que quede de beneficio es lo que va a tener que pagar impuesto por ello. Eso es uno de los impuestos. Después está el impuesto sucesoral, que habría que tenerlo en cuenta. Es un impuesto que, si no se estructura bien la compra de la propiedad, el extranjero estaría sujeto a una tasa del 40% del valor del inmueble. Es más, del valor, no es el valor en libro ni la compra, sino el valor de mercado en ese momento, si llegara a fallecer. Hay una exclusión muy pequeña que es de $60,000. Imagínense, si la propiedad vale $1 millón, van a tener que pagar el 40% de $940,000. Medio inmueble. Sí, eso es realmente catastrófico. Y este es un punto súper importante, porque ahorita en temas de pandemia, en los últimos 2 años, bueno, hemos vivido circunstancias bastante lamentables, y esta es parte de la asesoría que revisamos antes que usted efectúe la compra, de manera que usted pueda estar preparado y pueda minimizar los efectos tributarios, en este caso, de la legislación americana, ¿no? Sí. Luego hay otro aspecto que se debe considerar, que es la ley de FERTA. FERTA es una ley que se enactó, no sé cómo se dice en español, no me acuerdo, se promulgó, ya me acordé, en el 1980, porque lo que estaba ocurriendo era que la mayoría de los extranjeros tenían propiedades aquí, vendían y nunca pagaban impuestos sobre la venta de esas propiedades. Se iban con la cabulla en la pata de las ganancias que habían obtenido en la revalorización del activo, básicamente. Sí. Entonces, en los últimos años, creo que a partir del 2009 o 10, el IRS, que es el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, determinó que iba a ser más fuerte en el cumplimiento de esa ley, y entonces los extranjeros están sujetos a una retención de impuestos del 15% del valor de la venta, ni siquiera de la ganancia, sino si el inmueble se vende en $1 millón, 15% le van a retener el $150,000. Entonces, eso es un aspecto muy importante que hay que considerar, porque hay mecanismos que se pueden aplicar para evitar esa retención o reducir esa retención. Porque entonces, si se hace a nombre personal, no es que están obligados a tener el 15% de retención. Lo más probable es que sí, pero si uno aplica esos mecanismos, puede ser reducido o eliminado. La palabra clave es planificación y prevención. Cuando Marco habla del 15%, es un monto que se le retiene, más no es la cantidad de impuesto a pagar, para que no se me asusten, ¿no? Sí, lo que quería hablar de la retención es porque, como estaba hablando anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que los extranjeros no se vayan sin pagar impuestos? Bueno, vamos a hacerles una retención, y luego, cuando ellos presenten su declaración de impuestos, si realmente no les tocaba pagar el 15% del monto de la venta, que es lo más probable,
le reintegran el dinero que le corresponda. Probablemente el impuesto a pagar resulte ser mucho menor del 15%. Es lo que comúnmente pasa. Correcto. Pero el problema básico es que ese 15% hay que enterarlo, o sea, hay que pagárselo al IRS. Primero se le envía, imagínense que uno venda una propiedad en enero de este año. Entonces tiene que mandar el dinero retenido al IRS y esperar el otro año a hacer la declaración de impuestos para recuperarlo. Y lo tiene un tercero que es el IRS, no lo tiene usted en su bolsillo. Entonces eso es la parte delicada y hay que hacerlo bien. Claro, para eso también tenemos una solución para que el dinero no vaya al IRS, sino que se quede en una cuenta de fideicomiso, pero esto es un tema que vamos a trabajar a fondo en un webinar, porque ahorita es como para darles los lineamientos generales, sepan que hay que asesorarse y hagamos la inversión de la manera correcta, ¿no? Marco, estadísticamente cerca de 1000 personas se están mudando diariamente a la Florida y bueno, esto ha tenido un impacto bastante positivo en la economía del estado. Una de las razones principales que nos mencionan es que la Florida ofrece beneficios fiscales. Cuéntame cuáles son estos llamados beneficios fiscales que tanto mencionan con este aumento de la migración. En Florida los residentes de Florida solo pagan el impuesto federal a la renta. En otros estados como Nueva York pagan no solamente el impuesto federal, también el estatal y de la ciudad. O sea que se paga mucho impuesto, mucho. En cambio aquí es un paraíso para todos aquellos que están acostumbrados a pagar tantos impuestos, llegan a la Florida y se dan cuenta de que solamente van a pagar el impuesto federal. Eso es un gran beneficio. Son solamente 7 estados que tienen ese beneficio y uno de ellos es la Florida. Otro es Texas, por eso es que también tanta gente se muda a Texas. Pero ustedes me preguntan y yo les digo, ¿por qué vamos a invertir en Miami, en Orlando y cuál es el potencial de crecimiento de estas dos ciudades en las que estamos vendiendo tantas propiedades de inversión de manera exitosa y bueno, garantizando casi una buena rentabilidad a nuestros clientes? Una última recomendación a nuestros clientes que buscan maximizar la rentabilidad de su inversión justamente a través de propiedades inmobiliarias. Hay muchas, pero la más importante, creo yo, es el apalancamiento. El concepto de apalancarse con el dinero de otro, ¿qué significa? Si un inversionista compra una propiedad con efectivo, con dinero, está perdiendo la oportunidad de que haya otra persona que le pague parte de esa propiedad, que viene siendo en este caso, ¿quién? El inquilino. El inquilino es el que estaría pagándole la propiedad si la tiene comprada de manera financiada. Entonces, ¿qué se debe hacer y qué pienso yo que es lo mejor? En vez de comprar una propiedad al 100%, se compran 2 propiedades financiadas al 50%. El banco, que es el que presta el dinero, ese dinero viene de otras personas que los depositan en ese banco. Entonces uno se está apalancando en el dinero de otras personas para invertir en bienes raíces y que a su vez los inquilinos son los que le pagan tanto los intereses de ese préstamo como la mitad, pues si digamos que compró al 50%, la mitad de esa propiedad, porque ahí se pagan capital más intereses en la cuota. Claro. Entonces el inquilino está pagando la mitad de la propiedad. Es el apalancamiento. Yo les recomiendo que cuando hablen con Melissa digan, uy, escuché en el video de que había un concepto que hablaban de apalancarse con el dinero de otro. Sí, eso es la mejor manera de invertir, como le estoy diciendo, en Florida, apalancándose con el dinero de la gente que tiene los bancos. Es verdad, los números lo demuestran. Nosotros generalmente hacemos escenarios para que los clientes puedan ver cuál es la rentabilidad, si invierten el dinero o sea, pagan la propiedad totalmente en efectivo o nos los apalancamos de bancos como recomienda Marco. Y la rentabilidad es tan buena que cubre los costos del financiamiento y todos los gastos fijos de la propiedad, llámese asociación, impuestos a la propiedad, seguro y bueno. Sabes que hay un punto importante ahí que siempre lo menciono cuando hablo con los clientes y es que es la depreciación. Cuando uno compra una propiedad a crédito, no es que la depreciación es solamente de lo que se compró de contado. El gasto
es sobre el total de la propiedad, el 100%. Entonces, el gasto de depreciación, uno se beneficia de ese gasto sin haberlo pagado. Es una maravilla. Ese es uno de los aspectos realmente importantes de invertir con el apalancamiento del dinero de otra gente. Totalmente. Recuerden que pueden invertir en Miami sin salir de su país. Nosotros prestamos asesoría de manera remota, ya sea por videollamada o por Zoom, y allí les damos toda la asesoría. Si no desean venir a Miami para realizar la inversión, podemos hacer desde mostrar las propiedades vía videollamada, puede firmar los contratos a través de firma electrónica. Para los cierres se usan notarios multiterritoriales o trabajamos también con los consulados dependiendo del país de origen. ¿Algo más que quieras agregar, Marco? Quisiera recalcar la idea de que cualquier inversión que hagan en los Estados Unidos, consulten primero a un buen agente de bienes raíces, que en este caso a Melissa, y a un contador, un asesor tributario. Es muy importante antes de hacer la inversión, porque después las consecuencias que se pagan son muy caras. Así es. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Despierten Miami. Compartan la información con sus amigos, no se la queden solo para ustedes, ellos también deben invertir y deben garantizar una rentabilidad a largo plazo. Y denle like, dejen sus comentarios que siempre queremos mejorar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Melissa. Hasta luego.